Iniciamos el domingo 17 del tiempo ordinario del ciclo C. Y en el Evangelio que hoy hemos leído se nos presenta la oración del Padre Nuestro, según la versión de San Lucas. Por tanto, vamos a reflexionar sobre esta bellísima oración que Jesús mismo enseña a sus discípulos cuando éstos le piden que les instruya en la forma de comunicarse con Dios. Los apóstoles son testigos de que Él vive en oración. Le valía cualquier lugar y cualquier momento para ponerse ante Dios y hablar con Él, pero sobre todo para que Dios mismo le hablase. Vamos a intentar, si el Señor mismo nos lo permite, llegar al corazón de Dios Padre y de Dios Hijo a través de estas palabras que proceden de lo más íntimo de Dios, de ese Dios trinitario. Padre, Padre. Al empezar la oración, los apóstoles pensaban que Jesús iba a mandarles que dijeran Dios creador, Dios todopoderoso, Dios omnipotente. Sin embargo, Jesús les indicó que dijeran Padre. Padre. Sí, Padre. Padre mío y Padre de todos. Padre de los hombres que conozco y de los que no conozco. Padre de mis amigos y de mis enemigos. Padre de los que creen y de los que lo rechazan. Jesús quiere que sus discípulos adquieran esa intimidad que Él tiene con su Padre. También utilizaba otro término. Usaba la palabra que decían los niños para referirse al Padre. Abba, que significa así como papá o papaito. Jesús quiere que alcancemos esa intimidad, esa cercanía, esa relación íntima con el Padre. De esta forma se dirige a Dios, escandalizando a los fariseos y a los judíos, porque no pueden entender que tenga una relación con Dios de esa manera tan cercana. Y Jesús se dio cuenta de que muchos judíos fervorosos y creyentes en el fondo tenían miedo a Dios. Lo veían siempre como alguien lejano, alguien dispuesto a castigar. Pero evidentemente no es ese el Dios que Jesús quiere transmitir a sus discípulos y nos quiere entregar a nosotros. Para Jesús, yo no sé para ti, pero para Jesús, Dios es su papaíto querido, su papá. Y esto quiere introducírselo a sus discípulos, quiere que sus discípulos lo comprendan, como es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos también, porque Él quiere que mantengamos una relación de intimidad con el que es nuestro Padre. Porque, ¿qué padre, como dice la palabra, entre vosotros cuando un hijo le pide pan le dará una piedra, o le pide un pez le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? No, no es ese nuestro Padre. Si vosotros, dice la palabra, si vosotros pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla sentir a ese Padre que está constantemente contigo. A ese Padre que te arropa, que te protege, del que te puedes esconder detrás para defenderte. A veces escuchas a las personas mayores, a la gente que te dice, bueno, Padre, tengo miedo de decir que se haga tu voluntad. Tengo miedo, porque dudo de que la voluntad de Dios sea la correcta. Y esta es una imagen falsa de Dios. Dios no es así, hermanos. Dios es nuestro Padre. Dios es papá. Y nunca, grábatelo bien, nunca quiere nada malo para ti. Y nunca te va a dar nada malo, nada que no te convenga. Por eso, valoren a este Padre que Jesús nos ofrece, su papá. También en la oración del Padre Nuestro aparece santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Cuando decimos que sea santificado su nombre, no lo estamos diciendo en el sentido de que nosotros podamos santificar a Dios con nuestras oraciones, lejos de nosotros poder santificar a Dios. No, Dios es santo. No necesita nuestras oraciones para serlo. Lo que decimos es que su nombre sea santificado en nosotros. Porque ¿quién podría santificar al que es la fuente de toda santidad? De ahí que cuando decimos que sea santificado su nombre, estamos pidiendo que su honor y su gloria sean lo primero y que esté sobre toda otra cosa, sin olvidar en ningún momento que la santidad de Dios implica la santidad de los hombres. Pues el Dios santo hace que nosotros seamos santos. Participar de la santidad de Dios nos permite a nosotros alcanzar esa santidad. Decía el apóstol San Pablo, seamos santos, santos e inmaculados en su presencia por amor. Seamos santos, hermanos. Aspiremos a la santidad de Dios, porque eso sí podemos hacerlo. Cuando el hombre rompe con Dios por el pecado original, la tarea de Dios va a ser desde ese momento procurar que el hombre recobre la santidad perdida. Por eso cuando el hombre se aparta de Dios, Dios lo sigue buscando y dándole la oportunidad de reencontrarse nuevamente con Él. Por eso Dios nos da la tarea de ser santos. Y este mandato lo encontramos en varias partes de la Biblia. Desde el Levítico, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. En Mateo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sí, hermanos, es un mandato. Y podemos alcanzar la santidad desde la santidad de Dios.
Por eso es algo que tenemos que pedir cada día. Pues esta es, o debería de ser nuestra tarea, conscientes de que nosotros tenemos que pedirlo, pero es Dios el que lo da. La santidad no es algo que depende de tu esfuerzo, de tus obras de caridad, de tus obras de misericordia. No, es don de Dios. No dependen de ti. De ti depende estar abierto a la santidad, desear la santidad, poner de tu parte y no cerrar nunca la puerta a esa santidad de Dios. Cuando pedimos que sea santificado el nombre de Dios, estamos pidiendo que sea santificado en nosotros, que estamos con Él y queremos estarlo. Es importante. Queremos ser parte de esa santidad de Dios. Pero no solamente nosotros. Cuando pedimos que su nombre sea santificado, lo hacemos también en todos aquellos que aún no lo conocen o incluso que conociéndolo lo rechazan. Pero nosotros seguimos pidiendo por la santidad de esos hermanos nuestros. Por eso, esta petición nos debe impulsar y nos debe obligar a orar por todos, incluso por nuestros enemigos. Sí, hermanos, rezamos para que la santidad sea el adorno de nuestra casa, la iglesia, de nuestra casa. Ser santos es nuestra tarea. Caminemos hacia ella y pidámosle al Señor la gracia de poderla alcanzar. Seguimos caminando con el Padre Nuestro. Y viene ahora, venga a nosotros tu reino. Cuando pedimos que venga el reino de Dios a nosotros, estamos pidiendo en definitiva que el mismo Jesús venga. Así lo pedimos en la Santa Misa. Tras las palabras de la consagración en la Eucaristía, decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Cuando tenemos con nosotros al Rey, entonces tenemos el reino y poseemos todas sus cualidades y todos sus valores. Claro, hay que pedir que venga a nosotros su reino. Significa que haya entre nosotros justicia, verdad, libertad, paz. Esto hay que pedirlo constantemente, hermanos. Pedirlo y procurarlo en la medida de nuestras posibilidades. Pero estas cosas nos las entrega Dios si nosotros a la vez luchamos por ellas, si nos esforzamos por ellas. ¿De qué me sirve que yo pida a Dios que me haga justicia en mi fábrica, en mi lugar de trabajo, y yo después sea un injusto con mis amigos y con mi propia familia? ¿De qué me sirve pedir el reino si yo soy un destructor del mismo? Recuerdo a un señor que criticaba a todos. Era un hombre que es negativo en todas sus palabras, siempre negativo. Negativo de los políticos, negativo de la Iglesia, negativo de los compañeros de trabajo, de los familiares, de los vecinos, de todos. Siempre criticando a todo el mundo. Y por las tardes
estaba borracho, criticaba a todo el mundo, pero él era incapaz de verse a sí mismo. ¿Cómo estaba haciendo sufrir a su familia y a sus hijos? Pero luego se creía con derecho de criticar a todos. No, hermanos, hace falta pedir el reino y ser coherente con esa petición que buscamos. Igualmente hay otra petición en el Padre Nuestro, que es: danos hoy nuestro pan de cada día. Pedimos el pan de cada día, el pan del alimento del cuerpo. ¿Os imagináis qué angustia no tener para comer? Qué angustia no tener para dar de comer a los míos. A veces no pensamos en esto. Y no nos damos cuenta que hay gente que lo vive. Que hay mujeres que en estos momentos se prostituyen para dar de comer a sus hijos. Hay mucha gente pasando necesidad en el mundo. Mucha gente. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos cada día nuestro pan del mañana, el alimento del Espíritu. Esta petición y la responsabilidad que implica sirven además para otra clase de hambre, de esa otra hambre de la que desfallecen los hombres, porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, es decir, de su palabra y de su espíritu. Los cristianos debemos movilizar todos nuestros esfuerzos para anunciar el Evangelio a los que tienen hambre, hambre de Dios, sed de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, que yo pueda entrar en esa historia que tú has hecho conmigo, que yo pueda aceptar mi vida, que yo pueda agarrar mi cruz y cargar con ella. Que mi pan, que ese pan de cada día sea poder hacer tu voluntad y abrazar esa cruz y esa historia que tú has puesto en mi camino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ese pan que es el pan de mi historia. Poder decir, Señor, lo has hecho bien conmigo. Señor, no te has equivocado conmigo. Soy yo el que he metido la pata muchas veces. Soy yo el que he despreciado tu pan. Soy yo el que he malgastado tu pan. Soy yo. Señor, que yo pueda entrar en tu voluntad. Dame de ese pan de vida eterna, ese pan que me acerca a ti, ese pan que me pone en comunicación contigo constantemente, ese pan de la Eucaristía, que es la fortaleza para seguir adelante. Por eso, el sentido específicamente cristiano de esta petición se refiere al pan de vida, la palabra de Dios, que se tiene que acoger en la fe, ese cuerpo de Cristo que saboreamos en la Eucaristía. Hay otra petición: perdónanos nuestros pecados,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, si hay algo que hemos aprendido, y es que Dios nos ama y nos perdona siempre. Dios me ama desde lo que soy y como soy. Dios no tiene asco ni se avergüenza de mí. Dios me perdona. Igual que Él lo hace, yo estoy llamado a hacer lo mismo. A estas alturas de mi vida, yo no puedo dejar de amar. Porque esto me resuena en mis oídos. Perdóname como yo perdono. No podría ni celebrar la Eucaristía. Hoy por hoy no podría vivir mi ministerio sacerdotal si yo no pudiera perdonar. Pero os aseguro que esto es un don de Dios, que no es mío, que no me pertenece, pero que quizás lo he pedido tanto que hoy os puedo decir que el Señor me da la gracia de estar en paz y en comunión con todos y de aceptar a todos, porque si no, no podría celebrar, no podría vivir con coherencia mi condición cristiana. Perdona nuestros pecados, el Señor me perdona cada día 1000 veces. ¿Cómo yo no voy a hacerlo? Tengo que hacerlo. Es mi obligación, es mi tarea. Y es la gracia que Dios me da, poderlo hacer. Y no nos dejes caer en la tentación. Ahí va. Cada día la tentación nos está persiguiendo. No nos dejes caer en la tentación. Y hay que estar constantemente pidiéndolo, Señor, no me dejes caer. La tentación está ahí y nunca va a desaparecer. Nunca. Siempre va a estar ahí constante. Siempre asentado a la puerta de mi casa, queriendo entrar. Por eso siempre tengo que preguntar quién eres, de dónde vienes. Porque, hermanos, yo sé lo que es caer en la tentación. Yo sé lo que es caer en la tentación. Entrar en ella. Cuando yo dejo abierto la puerta y dejo que entre la tentación, después es muy difícil sacarla. Porque se hace dueña de mi casa. Por eso, quizás son los años. Y por eso te lo recuerdo a ti. Mantente en guardia. Mantente en guardia. No nos dejes caer en la tentación, Señor. Que yo pueda permanecer en guardia. Y vivir en guardia es vivir en oración. Utilizar las armas de la fe para protegerme del enemigo que siempre quiere entrar en mi casa y destruir la morada de Dios. Y líbranos del mal. Señor, que en todo momento pueda seguir siendo fiel a lo que tú me pides cada día. Que yo pueda ser coherente con la vocación que he recibido. Señor, ayúdame a ser ese reflejo de tu amor en el mundo de hoy. Amén.